menos 150.000 ucranianos están huyendo de su país, según la ONU. La mayoría cruza hacia naciones vecinas como Polonia, Eslovaquia o Hungría. Casi todos son mujeres y niños, pues los hombres ucranianos fueron llamados al combate. Rusia tiene casi 3 veces más de soldados que Ucrania, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. En esta misión analizaremos la capacidad militar de ambos países en medio del conflicto. Y mientras tanto, en diferentes partes de América Latina salieron cientos de manifestantes a rechazar la ofensiva militar rusa. Hubo desde llamados de paz hasta insultos al presidente ruso Vladimir Putin. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los acompaña María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Y comenzamos esta emisión en Ucrania. Un almacenamiento de petróleo quedó en llamas al suroeste de Kiev. Y es que en la ciudad de Balsikov impactaron misiles rusos, según dijo la alcaldesa. Además, en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, explotó una tubería de gas natural, según afirmó la oficina de la presidencia. El domingo en la madrugada, hora local, también se escucharon al menos 2 detonaciones en Kiev. Esta última ciudad se encuentra bajo un toque de queda hasta el próximo lunes, a medida que las tropas rusas se acercan. 150.000 refugiados. La ONU estima que esta cantidad de personas salieron de Ucrania para llegar a otros países. La mayoría busca asilo en Polonia, Eslovaquia y Rumania, entre otras naciones. La guerra ha obligado incluso al personal extranjero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a huir del país. Ariana Villacorta nos trae todos los detalles. Con lágrimas en los ojos, cientos de miles de ucranianos huyen de su país. De día, de noche, a pie, en tren o en carro, en la medida que las fuerzas rusas lanzan ataques coordinados con misiles de crucero y artillería sobre Kiev y otras ciudades. Éramos absolutamente libres y vivíamos como queríamos hasta que interfirieron horriblemente en nuestras vidas. Matan a los civiles y bombardean las casas de los civiles con cohetes. Las familias aspiran a entrar en Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Moldavia. Mientras tanto, se refugian en pabellones deportivos y estaciones de tren, donde reciben abrigo, alimentos y, en algunos casos, juguetes. Obviamente la situación es extremadamente fluida. Vemos los números y la situación cambiar minuto a minuto. Pero en este momento lo que podemos confirmar es que al menos 150.000 personas han huido. Ahora son refugiados fuera de Ucrania. Sabemos que al menos 100.000, pero probablemente un número mucho mayor, ya se han desplazado internamente dentro de Ucrania. Las normas ucranianas impiden que los hombres de entre 18 y 60 años que puedan ser llamados al combate crucen las fronteras. Las agencias de ayuda de la ONU afirman que la guerra podría llevar a hasta 5 millones de ucranianos, entre los más de 44 millones de habitantes, a huir al extranjero, con hasta 3 millones dirigiéndose solo a Polonia. Una de las líneas directas de información que tiene el mundo sobre la invasión rusa a Ucrania son los mensajes que publica el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a través de sus redes sociales y de los canales oficiales. Mucho se discute sobre las aptitudes del mandatario y exactor ante las cámaras, que le han hecho obtener el respeto de su pueblo y de sus Fuerzas Armadas. Rafael Pérez nos trae la historia. De humorista pasó a ser presidente de Ucrania. Mientras dure la invasión, es el comandante en jefe de un ejército que se enfrenta a Rusia. Una de sus principales armas es su cuenta de Instagram, convertida en un medio de contacto directo con su pueblo y el mundo. Su estrategia: mensajes oportunos y frases de impacto que han sido replicadas por los principales medios de prensa internacionales para hacer contrapeso al potencial de su enemigo. Buenos días, ucranianos. Ha aparecido mucha información falsa en Internet, como si yo hubiese llamado a deponer las armas y existiese algún plan de evacuación. La situación es la siguiente: yo estoy aquí. No vamos a deponer las armas, defenderemos nuestro país, porque nuestras armas son nuestra verdad. A través de las redes sociales, intenta disipar el temor que genera el avance de las tropas rusas con su presencia en las calles. El presidente está aquí, nuestras tropas están aquí, los ciudadanos están aquí, todos nosotros estamos aquí protegiendo la independencia de nuestro país y seguirá siendo así.
También ha sabido mostrar al mundo, desde un podio institucional, todo el peso y la responsabilidad del cargo que ostenta. Me gustaría dirigirme al presidente ruso nuevamente. La lucha está ocurriendo en todo el territorio de Ucrania. Sentémonos a conversar para poner fin a la muerte de personas. Muchos le aplauden su habilidad para transmitir frente a las cámaras. Otros prefieren criticar sus aptitudes mediáticas y su carrera actoral, en la que interpretaba a un profesor convertido en presidente de su país. Lo cierto es que ha puesto sobre la mesa una narrativa a la invasión rusa y su indiscutible liderazgo militar ante una constante amenaza de invasión desde que asumió el cargo. Por su parte, una de las ventajas de Rusia en el ataque contra Ucrania es que sus fuerzas superan por mucho la capacidad militar que tiene Kiev. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el número de militares rusos es mucho mayor al que tiene Ucrania, pues casi que triplica la cantidad de activos y reservas que tienen los ucranianos. Además, Moscú tiene casi 4 veces más artillería remolcada que Kiev, mientras la cantidad de aeronaves y de helicópteros de ataque son más de 10 veces superior. Previamente, desde Miami, Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y asesor jurídico de las fuerzas aliadas en Afganistán, nos explicó si Ucrania realmente puede hacerle frente a la arremetida rusa ante este desbalance militar. Bueno, en términos de las fuerzas militares, no solamente son los números, pero que también que las fuerzas rusas desde el año 2008 se han estado modernizándose, mientras que las de Ucrania son las que quedaban después de cuando la Unión Soviética, en otras palabras, de los 1980. Así que es mucho más separado la capacidad entre ellos. Eso va a hacer que va a ser muy difícil para mantener, para la defensa de los ucranios. Pero por otra parte, si me permite, hay otro imbalance en esto, que es el moral de las fuerzas. Y por lo que hemos visto en estos primeros 3 días, es que el moral de las fuerzas de Ucrania superan a las de Rusia, en el sentido de que todos quieren pelear y defender su patria, mientras que muchos de los rusos soldados no entienden el por qué están ahí. Nuestro invitado también nos precisó por qué las tropas ucranianas luchan con más moral que las rusas. Bueno, es un poco complicado, pero así en términos simples, están defendiendo a su patria, están defendiendo a su familia, a su casa, a su cultura. Que el señor Putin hable de que no existe una Ucrania, que simplemente siempre es parte de Rusia, siempre ha sido, eso le da un moral muy fuerte a los ucranios. Y por otra parte, para los soldados rusos, ¿para qué estamos aquí si estos son nuestros primos? Y mientras en Ucrania avanza el despliegue de tropas rusas, en diferentes partes de América Latina hubo protestas para rechazar los ataques de Moscú. Ucranianos protestaron enfrente de la Embajada de Rusia en Bogotá. Varios de los manifestantes sostuvieron una bandera de Ucrania en la capital colombiana y en el plantón se oponían a la invasión de su país y a lo que llamaron la guerra. En Chile, quienes protestaron llevaron pancartas en inglés, ruso y en español. En una de ellas compararon al presidente ruso Vladimir Putin con Adolf Hitler, el líder del nazismo. Estas manifestaciones que ustedes ven en pantalla ocurrieron frente a la embajada rusa en Santiago. El llamado de los manifestantes fue a cesar la guerra en el país de Europa del Este. Novias vestidas de blanco, con lágrimas pintadas de rojo y letreros escritos en sus cuerpos para rechazar a Putin. Las imágenes se vieron en Ciudad de México. Ellas dicen que es la manera de expresar que están cansadas de los 8 años de guerra en Ucrania, en referencia al tiempo que ha pasado desde las protestas de 2014. Las manifestaciones ocurrieron enfrente de la sede diplomática que Rusia tiene en México. Y en Paraguay, las manifestaciones fueron en la ciudad de Encarnación. Los asistentes afirmaron que el país suramericano tiene una importante comunidad de inmigrantes ucranianos. Desde allí pidieron la paz en Europa del Este y rechazaron los operativos ordenados por Vladimir Putin. Esta fue otra de las manifestaciones que hubo en la región en solidaridad con Ucrania. Y así llegamos al final de las noticias. Los invitamos a que sigan conectados con France 24 para más información de la actualidad internacional.